Propuse en una charla previa, en esta quinta presentación acerca de la teoría de la relatividad especial, vamos a analizar el concepto de sincronismo tal como lo desarrolló Einstein en 1905. Esta presentación tiene dos objetivos. Por un lado, vamos a tratar de entender por qué el sincronismo que define Einstein conduce a las ecuaciones correctas para describir las interacciones electromagnéticas. Una vez terminada esta demostración, vamos a usarla para definir mejor qué entendemos por realidad. La base del sincronismo propuesto por Einstein queda establecido en lo que yo califiqué como tercer postulado de la relatividad especial. Como se puede leer en este párrafo, la igualdad de tiempos en los viajes de ida y de vuelta de una señal luminosa se establece por definición. Este no es un dato experimental, por lo que no queda otra posibilidad de calificarlo como postulado. Necesario, por supuesto, para definir el sincronismo de relojes distantes. Veamos la aplicación práctica del párrafo anterior. Imaginemos que en un determinado sistema inercial tenemos un primer observador, que identificamos como A, y que dispone de una fuente de luz. A su vez, alejado del primero, tenemos un segundo observador, que identificamos con la letra B, y que dispone de un espejo dirigido hacia la posición de A. Siguiendo los lineamientos del procedimiento de sincronismo propuesto por Einstein, a las 10 de la mañana, A envía un rayo luminoso hacia B, que luego de rebotar en el espejo de B, es recibido por A 10 segundos después. Con esta información, el observador A puede hacer las cuentas necesarias para completar el sincronismo de los relojes. Por un lado, A calcula que la distancia que lo separa de B es de 5 segundos luz. Esto es la mitad del tiempo empleado en el recorrido de ida y vuelta del rayo luminoso. Esto nos da cerca de 1,5 millones de kilómetros. Por otro lado, A le pide a B que ajuste su reloj para que la lectura en el momento de recibir la señal haya sido las 10:00:05. A partir de ese momento, ambos relojes quedan sincronizados. Esto lo verifican periódicamente ambos observadores, repitiendo la experiencia de A hacia B y también en sentido contrario, verificando incluso que los relojes tienen ritmos iguales, no solo que estaban sincronizados en un determinado momento, sino que mantienen el sincronismo con el tiempo. Pero analicemos esa misma operación desde el punto de vista de un tercer observador. Imaginemos que en el momento de la experiencia que acabamos de analizar, pasa un observador C, perteneciente a otro sistema inercial, que se traslada a una cierta velocidad respecto al primer sistema inercial. En ese caso, lo que aprecia C es que el rayo luminoso que envía A alcanza la posición de B a mayor velocidad que la que emplea dicho rayo en el camino de vuelta. Como consecuencia, C diría que los relojes de A y B no están sincronizados y que la distancia que los separa es menor que la que ellos calculan. Bueno, esto es lo que en relatividad especial se dio en llamar el lío de los relojes, que Einstein lo desarrolló con trenes y azorados observadores que no entendían por qué los del andén hacían las cosas mal, y a su vez los del andén tampoco entendían por qué los guardas del tren sincronizaban mal sus relojes. De hecho, Einstein en 1905 describió un ejemplo muy similar al que acabamos de ver, analizando justamente lo que diría el tercer observador, el viajero espacial, de la filmina anterior. Lo que Einstein identifica como tiempo de A corresponde a la lectura de inicio de la experiencia, las 10, 0 minutos 0 segundos, y tiempo prima de A representa las 10, 0 minutos y 10 segundos al fin de la experiencia. Como se aprecia en el texto de Einstein, para el viajero espacial, los tiempos de ida y de vuelta de la señal son diferentes porque en un caso la velocidad del rayo se suma a la velocidad entre ambos sistemas y en el otro se restan. Es de destacar especialmente el párrafo. De acuerdo con estas fórmulas, los observadores móviles, que se trasladan con la varilla, encontrarán que sus relojes no son sincrónicos, mientras que los observadores estacionarios declararán que sí son sincrónicos. ¿Y a qué nos lleva todo esto?
Por un lado queda claro que para Einstein, como para cualquier pensador independiente, era evidente que un mismo rayo de luz no puede moverse a igual velocidad respecto a dos observadores que se mueven entre sí. Lo que hizo Einstein fue eliminar las observaciones cruzadas y trabajó solo dentro de cada sistema inercial. De esta forma, todos los sistemas inerciales observan cosas diferentes, pero todos tienen razón. Esta es la expresión correcta de lo que después se popularizó con la simpática frase todo es relativo. Y si nos preguntamos, que es la pregunta correcta, ¿por qué funciona este aparente galimatías donde los observadores independientes no están de acuerdo? Podemos dar una respuesta simple, que es que funciona porque todas las interacciones electromagnéticas respetan esa forma de sincronismo. Pero esta explicación no es demasiado explicativa, justamente. Voy a tratar de ser un poco más explícito respecto a por qué funciona ese tipo de sincronismo para describir correctamente el mundo real de las interacciones electromagnéticas. Lo que vamos a ver es que ese sincronismo, que acá lo hacen dos observadores siguiendo ciertas pautas, ocurre espontáneamente en cualquier evento de interacción física. Si esto es una regla rígida, la llamamos rígida porque mantiene su estructura frente a las interacciones, o sea, la podemos seguir identificando como la misma regla después de que choca, rebota, se traslada, etc. Decía, esta regla es rígida porque de alguna forma sus elementos sincronizan sus actividades o sus interacciones. Veamos, si esta regla choca contra un elemento rígido y rebota, lo hace como un todo. No es que primero choca la punta y rebota, después choca la parte que sigue y rebota, y hasta que llega al extremo y rebota. No, el evento es único. Choca una punta, pero rebota toda la regla. ¿Por qué rebotaría la parte de atrás si la que chocó es la parte de adelante? Bueno, porque es una regla rígida. Pero ¿cómo se entera la parte de atrás de que chocó la parte de adelante? Porque se transmitió la información. En el momento que se detiene la parte de adelante, la parte de atrás va a seguir avanzando hasta que se entere que tiene que frenarse. Tiene que haber un determinado tiempo entre que se entera que esto choca para que esto tome la acción correspondiente. ¿Cómo se transmite la información para que ésta pueda tomar la decisión? Reaccionar físicamente a cómo corresponde la interacción física. Bueno, se transmite la información electromagnéticamente a través de las nubes de electrones que forman los enlaces moleculares que dan estructura al plástico que forma parte de esta regla. Como dijo Lorentz en su desarrollo desde 1895, 10 años antes de que Einstein planteara las mismas transformadas que planteó Lorentz en su momento, decía, como dijo Lorentz, toda la información de interacciones, excepto la gravedad por ahora, se transmiten mediante fenómenos electromagnéticos. Consecuencia, la punta de la regla lejana se entera de que chocó la punta que se llevó por delante el obstáculo, porque la señal electromagnética viaja hasta el otro extremo de la regla, pero a su vez la punta, la que acaba de chocar, no puede reaccionar hasta que no coordina sus movimientos con la otra parte de la regla, porque si no la regla se desarma. O sea, la señal obligatoriamente tiene que ir y volver, recorriendo interacciones o haciendo interacciones electromagnéticas en el camino, de molécula a molécula, o como quieran verlo. No hay otra forma de hacer interacciones con capas de electrones, que son los que forman todos los objetos sólidos que vemos alrededor nuestro, o todas las interacciones físicas regulares que realizamos. Entonces, ¿por qué reacciona la regla como un todo, como un ente rígido? Porque todos sus elementos están sincronizados. No arbitrariamente, como parece que lo hubieran hecho los dos observadores del ejemplo que vimos en la filmina, sino para mantener la integridad. O sea, hay una especie de fundamento físico obligatorio que para que los cuerpos mantengan su identidad, todos sus movimientos tienen que estar sincronizados. ¿De qué forma? Electromagnéticamente. ¿Con qué mecanismo? Ida y vuelta
de la señal electromagnética. Si esa señal electromagnética se trasladara, como vimos en el ejemplo de la charla anterior, sobre una especie de cinta mecánica que se está moviendo, de modo que la interacción es más rápida en un sentido que en el otro, lo mismo que observa el observador móvil respecto a los que estaban quietos originalmente. Si fuera ese el caso, la señal viajaría más rápido en un sentido que en el otro, pero la interacción sería exactamente igual. La señal tiene que ir y volver. Entonces, la definición de Einstein del sincronismo es un paso muy audaz para decir, bueno, no importa si la señal viaja o no viaja a la misma velocidad. Para hacer las cuentas, yo hago de cuenta que el sistema es estacionario y la señal viaja por definición a la misma velocidad. Y eso conduce a las ecuaciones de la relatividad especial que, insisto, son las relaciones o las transformadas de Lorentz que Lorentz dedujo 10 años antes a través de deformaciones reales, tanto de tiempos como de longitudes. Lorentz lo hizo para justificar un experimento fallido famoso, el experimento de Michelson y todas sus variantes. Y Einstein lo que hizo fue dejar de lado todo eso y decir sencillamente todo se comporta como sí, y siguió para adelante. ¿Qué hizo Einstein entonces? Definió como constante del universo la velocidad de la luz para todo observador inercial, y a partir de ese momento, lo que para Lorentz eran deformaciones verdaderas pasaron a ser deformaciones aparentes. O sea, la realidad de Einstein y su relatividad especial indica que la velocidad de la luz es constante para todo observador y que las deformaciones son aparentes. La segunda alternativa es las deformaciones son reales y la velocidad de la luz solo aparenta ser la misma para todos los observadores, porque como todos tienen instrumentos deformados, unos con respecto a otros, existe una realidad profunda y existen mediciones aparentes. ¿Cuál es la diferencia? En ecuaciones y en operatividad, ninguna que involucre fenómenos de ida y vuelta de la información, que son la enorme mayoría de las interacciones que sufrimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia conceptual? En un caso, no asumimos modelo, definimos sencillamente una constante universal y a partir de ahí trabajamos matemáticamente. Y en el segundo caso, sí, tenemos un modelo de cosas que se deforman por interacción con un medio soporte. Bueno, esa es la diferencia enorme entre describir el mundo en forma matemática o a través de un modelo físico entendible.